Gloria sea a Dios. Vamos a leerlo, solamente un versículo. Gloria sea a Dios. Y después vamos a desarrollar la predicación. Así que lo leemos en esta tarde honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo capítulo 6, versículo 1. Gloria a Dios. Y la Biblia dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Léalo una vez más conmigo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora te ruego que seas tú, Señor del cielo y de la tierra, ministrando mi vida y la vida, Señor, de mis hermanos para la gloria de tu nombre. Glorifícate, pues solamente tú lo puedes hacer, Dios de toda gracia, Dios de todo poder. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que seas ministrando los corazones, tocando al necesitado, ministrando la vida de aquel que necesite escuchar esta palabra. Yo te ruego por la gloria de tu nombre, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, edifícale en la palabra, restáurale en la palabra, exhórtale con la palabra, edifícalo, consuélalo con la palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pido, por la gloria y la honra de su nombre, Señor. Gracias en esta tarde. Yo te cuidaré de darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, acompáñame. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Este versículo que hemos leído nos recuerda de algo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, del versículo 5, del versículo 10 precisamente. Dice la Biblia, así que el versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, el anticipo de su espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Miren lo que decía el apóstol del Señor, ausente del cuerpo y presente al Señor. Escucha, o sea, él deseaba, yo quiero estar con Cristo Jesús. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Él. ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, con este pensamiento, quiero que comencemos acerca de estas 5 reglas de vida para los redimidos. Sabiendo que cada uno de nosotros tiene que darle cuenta a Dios de todo lo que haga, sea bueno o sea ¿qué? Malo. Ahora, inclusive como cristianos, nosotros tenemos que dar una cuenta delante de Dios. No es una cuenta para condenación, es una cuenta para que Dios nos pueda galardonar lo que hemos hecho o nos pueda corregir públicamente, decir delante de todos, te mandé a hacer esto y no lo hiciste. Y la gente puede decir, pero es que Dios no avergüenza a nadie. Pero sabe que la Biblia dice que Él tendrá un juicio del cual de allí dependerán recompensas para los que le buscan y para los que sirven a Él. Cada uno de nosotros recibirá recompensa de lo que hagamos mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Ahora, fíjense bien que basado en este pensamiento nos vamos hasta el Sermón del Monte, que ocupa el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo. Y el Sermón del Monte es el sermón donde Cristo lleva a una multitud y los hace sentar para escuchar su voz. Había alrededor de 5,000 personas sin contar, habían 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Entonces esta gran multitud que estaba allí, la forma que le podían escuchar era que estaba en una ladera, él estaba en la parte de arriba y él le podía oír porque el viento llevaba su voz y lo hacía crear como un megáfono. Y cuando él está hablando allí, él comienza a decir, y la primera de las reglas
de la primera de los principios de la vida de un redimido. Ahora, al hablar de una regla significa algo que está orientado a cambiarlo o a ayudarle o a cambiar una situación. Significa para trazar, en una forma generalizada, una regla sirve para trazar líneas. Un principio sirve para trazar la conducta de una persona. Sirve para cambiar o trazar en la línea que dirigirá la conducta o la vida de una persona. Ahora, al hablar de los redimidos, significa que nosotros tenemos que andar bajo la línea de Dios. ¿Cuántos saben eso? Tenemos que andar bajo la línea del Espíritu Santo. Y la Biblia nos comienza a decir, amados hermanos, que redimidos, en la palabra de Dios hay 3 palabras para designar a un redimido. Un redimido es alguien que ha sido vuelto a comprar. Y de aquí podemos sacar la imagen, y yo quiero que usted vaya conmigo en su mente, a un hombre que estaba en un mercado de esclavos, y en ese mercado de esclavos estaba en cadena, y al estar en cadenas estaba el que los estaba vendiendo, y los tenía esclavizados, y al tenerlos esclavizados, todo aquel que pasaba los podía comprar y llevárselos, los soltaban de las cadenas y se los llevaban. Pero este principio de volver a comprar era porque alguien había caído en semejante deuda, y Levítico 25 nos habla de lo que es el principio de la redención, que alguien había caído en semejante deuda que no era capaz de pagarla. Entonces yo decidía, por no poder pagar mi deuda, servirle a alguien a quien yo le debía, y por tanto yo me convertía en esclavo de aquel a quien yo le debía. Mientras eso sucedía, aquella persona podría inclusive venderme, y al venderme, escuche bien, cualquiera podría comprarme y comprar mi propiedad. Pero, amados hermanos, la palabra de Dios nos presenta como que al ser redimidos nosotros éramos los que le debíamos a alguien, y el diablo nos había puesto en cadena y estábamos nosotros encadenados, pero se presentó alguien que dijo: yo los compro, yo pago el precio para que ellos puedan ser libres. ¿Y sabe cuál fue el precio que pagó? Fue la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Ese es el principio de la redención, que significa volver a comprar aquello que ya había tomado. Nosotros le pertenecemos a Dios como creación, porque Él hizo todas las cosas. Pero sabe que al entrar en el pecado nos amarró, y el diablo nos estaba vendiendo al pecado, y nosotros siendo vendidos al pecado, no solamente éramos esclavos del pecado, pero alguien vino y dijo: yo pago el precio de lo que ellos deben para poder salir de la esclavitud a la libertad de Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Él? Entonces ese es el principio de lo que es ser redimido, ¿verdad? Es muy hermoso, porque sin que usted y yo mereciéramos nada, Él pagó el precio de nuestra libertad. Gloria a Dios. Pero el primer principio que vemos para un redimido, o sea, para alguien que ya fue vuelto a la casa, porque nos compró no para que nosotros viviéramos ociosamente, viviéramos haraganamente, no. Nos compró para que nosotros viviéramos en actividad, estuviéramos en una actividad que nos pusieran al trabajo de Él o a la orden de Él. Entonces, el primero de los principios para un redimido, para alguien que levantó la mano y dijo: yo recibo a Jesús como Salvador de mi vida, yo no quiero ser el mismo, yo creo que tú me puedes sacar de estas cadenas, libertarme de esta condición en la que estoy, para que yo pueda hacer una vida nueva. El primero de estos principios lo encontramos en el capítulo 6, versículo 5. Y ese principio es la oración. Estoy hablando de 5 reglas de vida para los redimidos, o 5 principios de vida para los redimidos. Número 1, la oración. Y al hablar de la oración, yo sé que todos podemos tener un sentimiento de culpabilidad, ¿verdad que sí? Que todos podemos hacer un poco más por orar, ¿verdad que sí? Pero la Biblia nos presenta que la oración, amados hermanos, es una arma tan poderosa, y que nosotros como cristianos le hemos descuidado mucho a un nivel general, no solo tal vez en la iglesia, en un nivel generalizado. La iglesia sin oración es una iglesia muerta.
Es una iglesia sin poder. Es una iglesia sin poder enfrentarse a las cosas que la vida trae. Y la Biblia nos dice, escucha bien, que la oración sirve para poder nosotros pedir. Pues sirve para poder buscar y sirve para poder llamar. Eso lo dice Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que su dependencia sea de Él y no de nada de lo que pueda tener. ¿Cuántos lo creen? Entonces Dios nos da la oportunidad para pedir y se nos va a dar. Buscar y vamos a hallar y que llamemos. Llamar significa, en este caso, tocar. Toque a la puerta y se le va a abrir. Oiga, hay algo que nosotros, los seres humanos, casi nunca hacemos, es tocar. Porque no queremos incomodar a nadie. Porque no queremos que nos vean mal. Muchas personas. Pero es necesario que el Señor nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora la pregunta es, ¿sabe Dios de lo que tenemos necesidad? Sí lo sabe, ¿verdad que sí? Antes que la palabra llegue a nuestra boca, Él ya la sabe, todo ya lo sabe. Pero ¿qué quiere Dios? Dios ha utilizado la oración como el principio para moldearnos a nosotros a la imagen de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para moldearnos a nosotros a la imagen de Cristo Jesús. Él nos enseñó que si Él, siendo el Hijo de Dios, cuando Él estaba aquí en la tierra, dice Marcos 1:35, se levantaba muy de mañana y buscaba a Dios en oración para así poder hacer las cosas que Dios le permitía hacer. Gloria a Dios. Cuando yo hablo con personas, muchas veces me preguntan, me dicen, yo quisiera ser como Jesús. Comience desde orar. Porque a través de la oración usted someterá su alma a la obediencia a Dios. ¿Sabía usted eso? A través de la oración usted someterá su alma a la obediencia a Dios, porque la oración lo pondrá frente a Dios y la oración hará que su carnalidad se comience a morir. Cuando la palabra de Dios comience a filtrar, la oración se la va a traer a su mente y ella podrá hacer cosas dentro de usted. Cuando la oración comience a unirse con Dios, el Espíritu de Dios le hará traer pensamiento de Dios y traerá la palabra. Usted sentirá ganas de buscar de Dios cuando esté en oración. Gloria a Dios. Y es necesario, amados hermanos, que muchas veces nosotros podamos sacrificarnos. En la falta de sacrificio hay mucha carnalidad. Cuando la gente no se sacrifica, todo está bien, todo anda y come bien. Usualmente uno no se siente desempoderado. Pero cuando usted somete su cuerpo a un día de ayuno, voluntariamente, no obligatorio, a levantarse en la madrugada voluntariamente, sabiendo que puede estar dormido, pero se levanta de madrugada a orar. La Biblia dice en el Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú. Oiga, ¿quién lo dijo David? De madrugada te buscaré para ver tu gloria y tu poder, porque la oración es la llave que abre todas las puertas. ¿Qué es la oración? La llave que abre todas las puertas. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré para ver tu gloria y para ver tu poder. Muchas veces nosotros pedimos, dice la palabra de Dios, y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Sabe qué es pedir mal? Es pedir para mis deleites. Señor, yo quiero que me des un carro del año. ¿Y para qué necesitas carro del año? Para ya no venir a la iglesia. Para salir a dar tremendos paseos. Dios sabe lo que usted necesita, ¿sí o no? Amén. Entonces muchas veces Dios no permite ciertas cosas porque sabe lo que te conviene más. Yo le pregunto a los que son padres en esta hora, ustedes conocen a sus hijos, ¿verdad? Imagínense que su hijo de 10 años comience, o de 9 años le comience a pedir un teléfono de lo más alto y tecnológico que haya salido. Usted va a decir, ¿por qué? ¿A quién le vas a llamar? ¿Para estar jugando videojuegos? El otro día vino una hermana acá y me dice, yo le comentaba al hermano Frank el testimonio, que la hermana trajo a su hija y estando su hija aquí con ella, el hermano al pasar le dice, ven, quiero orar por ti. Y pasa la niña. Yo le llamo a ella porque yo no estoy tanto así
de acuerdo de que a las personas se les llame y se le diga, voy a orar por ti, después se le haga el llamado, como porque las personas como se sienten presionadas a aceptar ya que estoy aquí al frente. Gloria a Dios. Pero me di cuenta que Dios estaba usando al hermano, aunque quizás no era la forma, pero lo estaba utilizando porque esta niña andaba como media poseída, porque la mamá le había comprado, oiga, 14 años, la mamá le había comprado un teléfono y ella solo pasaba en el teléfono escuchando música diabólica y cosas así, metálica, y comenzó a meterse en videojuegos que no eran correspondientes, de cosas oscuras, satanismo, y de repente la niña se volvió totalmente rebelde. ¿Por dónde llegó la rebeldía? Por un teléfono. Así es. Entonces los padres tienen que darse cuenta, ¿para qué necesita un teléfono mi hijo? ¿Con quién va a hacer negocio? Si el teléfono es para negocios, para llamar. ¿Entiende? Pero puede ser que haya una necesidad, préstele uno, consíguele uno, te lo voy a dar en tal hora, te lo me llames, para que me llames de la escuela y después se lo quita. Porque tiene que haber reglas, ¿verdad que sí? Con los Yo no sé, he conocido padres tan alcahuetes, hermano, que los hijos los tienen en el brazo y los cachetean mientras ellos están y me dan ganas a mí de pegar. No le pegue a ella, a su madre. Y los padres se quedan así, ay, que me pegó. Es necesario que haya reglas en la casa. Yo no le voy a decir que mate a su hijo, pero la palabra dice que el que le ama desde temprano lo corrige. ¿Desde cuándo? Desde tempranito lo corrige, porque somos seres humanos y la maldad está en nosotros y agarramos mañitas desde que estamos pequeños inconscientemente. Inconscientemente agarramos mañitas y esas cositas los padres tienen que estar vigilantes. Si usted le deja todas estas cosas. Pero mire, lo que la Biblia nos dice es que a través de la oración, amados hermanos, que esta primera regla, este primer principio, nosotros nos damos cuenta de que la oración es la llave que abre cualquiera de esos cerrojos que están enllavados. Y muchas veces no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, pedimos para nosotros. Santiago en el capítulo 4, versículo 3 nos dice que pedimos mal. Pero también la Biblia dice, buscad y hallaréis. ¿A quién estamos buscando nosotros? ¿Usted cree que por buscar a la doctora Polo todas las tardes en la pantalla de su televisor usted va a ser llena del Espíritu Santo? ¿A quién está buscando usted? Y el Señor lo dice en una ocasión, ¿a quién buscáis? Cuando Él muere y está en la tumba, ¿a quién buscáis? Porque es necesario que usted sepa a dónde va a ir a buscar a Cristo Jesús. No va a ir a buscar en la cantina a alguien. En la revuelta que se dio allá en Washington, D.C., hay un hombre que salió diciendo, no, yo andaba allí en la revuelta y yo me metí porque yo andaba orando por los que estaban ahí. Usted no necesita andar en la revuelta para orar por los que están metidos allí. Doble rodillas en su casa. Usted no necesita ir a la disco para orar por los que están en la disco. Doble rodillas en su casa. A veces creemos que el pecado tenemos que ser parte de él para poder contrarrestarlo. ¡No! No es así. Aleluya. No es así. La Biblia nos dice entonces, amados hermanos, que la oración, oiga, es la llave que abre el secreto. Que también la oración es la llave que abre el secreto. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Quién le va a responder? Dios le va a responder. Yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Han habido personas que se han quedado con los mismos dones que Dios les dio al principio. Porque al principio nosotros tenemos hambre de Dios y comenzamos a buscarle. Y al comenzar a buscarle, Dios tiene un don para nosotros. Pero de repente se va apaciguando y se va menguando y se va menguando y se va menguando. Y se quedó con el mismo don que agarró al principio porque ya no buscó más de Dios. Aleluya. Y Dios tiene una fábrica llena de dones para nosotros. El Espíritu Santo está dispuesto a darlos. Amén. Si nosotros le pedimos, si nosotros nos acercamos, si nosotros decimos como David en el Salmo 63, de madrugada te buscaré, temprano oirás mi voz. Aleluya. ¿Entiende? Temprano oirás mi voz. Pero también, oiga, en la oración hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Número 1 es perdonar. La oración, siempre que se habla de oración en la palabra, está relacionada con el perdón. ¿Por qué?
Porque nosotros no podemos tratar de acercarnos a Dios sin antes acercarnos a Dios a quien no vemos, sin antes arreglar lo que tengo con mi hermano a quien yo veo. Y nosotros tendemos a hacer eso. Estoy orando, pero yo no puedo ver a mi hermano, pero estoy orando. Esa oración no llega, no pasa del techo, no sube arriba. ¿Sabe que es necesario que nosotros nos demos cuenta que la oración está relacionada con el perdón? ¿Con qué? Con el perdón. Escucha lo que la palabra de Dios nos dice. Y vamos a citar algunas de las cosas, errores que cometemos nosotros al orar. Y cómo podemos mejorar nuestra vida de oración para poder ser más eficaces como cristianos. En el capítulo 6, versículo 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos. ¿Para qué? Para ser vistos. Entonces, el problema aquí no es que ellos oren en las esquinas de las plazas, sino es que lo hacían para ser vistos. O sea, para que la gente diga: wow, cómo ora el hermano, cómo ora el hermano. Entonces usted debe de hacer la oración no para ser visto. Una de las cosas por las cuales mucha gente no recibe nada de la oración es porque está orando para que los demás lo vean. Señor, dame ese don para poner las manos sobre los enfermos y se puedan sanar y digan: aleluya, que yo lo hice. Y Dios dice: no te lo doy. Te voy a mandar a trapear la iglesia primero. Y dice: no, es que ese don no me gusta. Sí, pero te voy a mandar a trapear la iglesia primero. Porque te voy a quitar el orgullo primero para después darte algo mejor. Te voy a mandar a que laves el baño de la iglesia primero. ¿Sí? No, pero es que no me gusta. Te voy a mandar a que sirvas la comida a los hermanos primero. No, es que a mí me gusta sentarme y que me sirvan. No, pero te voy a mandar a hacerlo para matar ese orgullo. Si no mato ese orgullo en ti, yo no puedo usarte. Yo no te puedo usar. Y este principio que nos ayudará a que ese orgullo muera está en la oración, en acercarnos. Oiga lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 versículo 23 y 24. Comencemos desde Marcos 11, 25, perdón. Primeramente, cuando usted ore, perdone. Versículo 25 de Marcos capítulo 11. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. ¿Qué dice? Perdonadle. Y hay algunas cosas, algunos niveles de perdón que son bien difíciles. Oiga, por la magnitud de lo que se ha hecho, son bien difíciles. Yo me recuerdo en una ocasión alguien estaba predicando sobre esto cuando estaba nuevo en el camino del Señor, y yo le estaba diciendo: Señor, yo perdono a aquellos que me golpearon. Usted ve un montón de cicatrices que yo ando aquí en la cabeza. Cuando hablaba del mundo, 6 muchachos me agarraron como pelota de ¿qué podría decir? De golf, porque me estaban dando con un club de que juegan golf. Entonces me estaban pegando con eso. Yo estaba en el piso, estaba cubriéndome para que no me rompieran el rostro. Y me estaban dando patadas como 6 muchachos. Mientras estaban haciendo eso, me golpearon y me mandaron al hospital una semana. Me quebraron este pómulo. Yo tengo una cicatriz aquí porque me hicieron una cirugía, porque mi pómulo estaba roto. Me quebraron los dientes. Algunos de mis dientes no son mis dientes naturales. Me hicieron cortaduras. Me dieron 125 grapas en esta área de aquí y 175 puntadas en la parte de atrás. Tenía un hombro dislocado, el hombro izquierdo, un punzón aquí en la espalda, que no sé con qué me la dieron, y un punzón aquí. Entonces, cuando yo estoy en el hospital, yo me siento como que un camión de 18 ruedas me pasó, y cuando me levanté tenía sangre que me salía de los oídos, de la boca, de la nariz, y mis dientes estaban rotos, y sentía una ira que quería levantarme, de ahí no podía, porque no podía ni levantar el brazo. Entonces, cuando llegué a los caminos del Señor, el Señor me trae. Alguien está predicando sobre esto y dice: si no perdonas a los que te dañaron, tú no puedes ser perdonado. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que al orar perdonemos. Yo le dije al Señor: yo perdono a estos, y oí el Espíritu de Dios que me dijo: mentira. Señor, yo los perdono, porque a veces nos parece que entre más fuerte hablamos, más seguridad nos dan. Señor, yo los perdono. Y el Espíritu de Dios me dijo: mentira. Y dije: Señor, ¿qué debo hacer entonces para perdonarlos? Y me dijo: hazme 10 días de ayuno, y después de 10 días de ayuno lo vas a poder hacer. Y yo digo: si yo quiero ser cristiano,
Yo necesito entonces ser libre. Porque hay gente que no puede ser libre, hay gente que no le pueden hacer nada porque ya, hermano, ya el resentimiento está encorajado y que ya no puede hablar con aquella persona y no puede, no es que mire, que no sé cuánto. Entonces, cuando yo hice estos 10 días, yo les pude decir, perdóname, los perdono. Y Dios te va a probar para ver si tú estás hablando la verdad. Usted no dice, no, pues ni modo, ya sí, ya estoy bien, ya arreglé las cosas. No. Dios me permitió ir a un lugar, a un AutoZone, donde estaba una persona que parecía idéntica a uno de los que me había golpeado. Y cuando yo llegué allí, al verlo, oiga, sentía ganas de todavía de hacer algo, pero dije, yo perdoné. Y le voy a demostrar al diablo y a mi carne de que sí, el Señor está en mí, yo lo he perdonado. Y me fui directamente a decirle, hey, ¿te recuerdas de mí? Yo soy el que me golpeaste aquel día con tus amigos y todo eso. Y en ese momento cuando llego así delante de él, me ve, me dice, ¿puedo ayudarle? Me di cuenta que no era él. Pero yo llevaba toda la determinación en decirle, yo soy aquel, te perdono por lo que hiciste. ¿Sabe entonces que desde ese momento el Señor liberó mi alma? Me sentí libre. Fui inclusive a decirle a alguien con quien yo no tenía nada, a pedirle perdón a la persona. Me sentí libre y el Señor comenzó a utilizar mi vida. Dios nunca te va a utilizar hasta que tú no estés verdaderamente libre en tu corazón como Él te quiere usar. Y la oración te va a ayudar para que tú puedas confrontar esas cosas que están en tu interior. La oración te va a ayudar para que tú puedas confrontar eso. Escuchen. Y dice la palabra de Dios que entonces cuando nosotros oramos tenemos que tener en cuenta que no lo hacemos para que la gente me vea, para recibir algo, para que la gente me vea, sino porque yo quiero ser como Él, yo quiero adoptar esa imagen, yo quiero tener comunión con Él, yo quiero hablar con Él, quiero oír su voz, quiero que Él ministre mi alma. Y cuando Él ministra tu alma, Él te llena de lo que Él tiene. ¿Sabes qué? Tú no necesitas ir a demostrar a nadie lo que tienes. Eso se va a dar a conocer una vez te pares en algún lugar. La gente va a decir, este hombre o esta mujer está lleno de Dios, yo lo puedo sentir. Y aún los demonios, cuando te les acercas a ellos, hay alguien endemoniado, no vas a necesitar llegar y déjeme en este momento, yo voy a orar por él. No. En el nombre de Cristo Jesús, sal fuera. Y aquel demonio se va a huir. Porque Dios te ha dado de lo que Él tiene. Cuando has pasado tiempos con Él en oración, cuando has pasado con Él en oración, comienzas a conocer quién Dios es y comienza a revelarse el carácter de Dios en tu vida. La oración es la llave que abre, amado hermano, diferentes candados, pero también la oración es la llave que abre el secreto de Dios y comienza Dios a revelarte cosas que Él solamente tiene en su sola potestad. Aleluya. Si no, miren lo que sucedía con Eliseo. Cuando el rey de Asiria llegaba a tratar de hacer algún plan para atacar a Israel, alguien ya lo había revelado. Dios se lo revelaba a Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo tenía una comunión con Dios en oración. Cuando tú tienes una comunión con Dios en oración, Dios comenzará a revelarte cosas, a administrarte dones y hacer cosas que Dios puede hacer con alguien con quien tiene comunión. Gloria a Dios. En la Biblia se menciona a Abraham. Y Abraham, dice la Biblia, que Dios lo llamó amigo de Dios. Porque tenía una comunión con Dios y le creyó a Dios. Pero también menciona a Moisés. Y dice que no había otro con quien hablara. A todos los otros profetas les iba a hablar a través de sueños, a través de visiones, a través de otros medios. Pero a Moisés le hablaba directamente. Y le decía a mi siervo Moisés, aquí estoy, ¿cómo estás? Su presencia lo ministraba. Gloria a Dios. Es necesario que a través de la oración nosotros entendemos. Nunca su vida espiritual ni mi vida espiritual llegará a ser tan efectiva en lo que Dios le haya dado. Hay gente que está careciendo en dones y en tantas cosas, y aún cuando tienen dones, sus ministerios están raquíticos porque no tienen una vida de oración. Gloria a Dios. Y a través de la vida de oración estoy hablando de que mucha gente está tratando de orar y buscar a Dios, pero todavía vivir lo que yo quiero vivir. Y cuando yo quiero vivir, Dios no puede obrar en nosotros, amados hermanos. Yo tengo que vivir lo que Dios quiere que yo viva. Dijo el apóstol Pablo, si yo tratara de agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo.
Yo no sería siervo de Cristo. Hay cosas que le pueden doler a uno. Pero no estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar al Dios Todopoderoso, ¿verdad que sí? Ahora dice la Biblia, nos dice que para que la oración sea efectiva, en otras palabras, no tiene que ser para que sea vista. Dice que usted tiene que tener un momento de comunión íntimo, versículo 6 más. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, usted no necesita salir a mostrar lo que usted tiene, Dios lo mostrará en el momento que lo determine, ¿verdad que sí? Número 7 dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. O sea, en otras palabras, no rece. Algunas veces nosotros venimos a rezar. Dios no quiere oír tu rezo, quiero oír tu hablar. Aleluya. Quiero oír tu hablar. Y algunas veces nosotros decimos, no, es que los católicos rezan, también los evangélicos. A cada rato escucho evangélicos citando el Salmo 91, el que habita la Biblia Espíritu, la forma de esperanza mía, castillo mío, mi Dios, que confiaré. Y vuelve, y el que habita la Biblia Altísimo, morará el hombre, y el que vuelve habita la Biblia Altísimo, morará el hombre, y el que habita. ¿Y cuándo va a orar? Aleluya. Es cierto que necesitamos citar la palabra, es cierto, Dios mío, usted dice su palabra, esto y esto, es cierto, eso dice la palabra, pero no quiere decir que sea repetitivo y vuelve a repetir, y vuelve a repetir, y vuelve a repetir. En ningún momento el Señor nos dijo que el Padre Nuestro tenía que ser una oración repetitiva, constante, en ningún momento. Él nos dio un modelo de oración y dice, Padre Nuestro. O sea, yo tengo una comunión con mi Padre, Él es mi Padre, yo soy su Hijo, que estás en los cielos. Santificado sea su nombre porque Él es santo, santo, santo. Sea su nombre. Danos hoy el pan nuestro de cada día, o el pan nuestro dánoslo hoy. Dice, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces, cuando hablamos de venga tu reino, significa comienza en mí, haz el reino de los cielos en mi corazón, permite que Cristo sea el que opere en mí y yo soy súbdito del rey, porque no puede haber un reino si no hay un rey. Ahora en día hay doctrinas de personas que dicen el reino ahora, usted es un rey, usted es una reina, usted es reina, usted es un pecador y una pecadora, esto es lo que somos nosotros. Sabe que el rey es Él. Ahora la Biblia dice, pero escucha, amado hermano, dice la puerta al Señor. Y algunos dicen, oiga, pero es que la Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes. Sí, habla en dos formas que seremos reyes y sacerdotes. Número uno, en que cuando venga el milenio, el Señor nos permitirá a muchos ser reyes y sacerdotes tal vez en su reino. Pero número dos, nos habla de las responsabilidades de un rey y de un sacerdote, gobernar o legislar en el nombre de la palabra y poder también hacer así, amados hermanos, hablar el mensaje de Dios y servirle a Él, porque somos sacerdotes de Dios. Amén. Y la Biblia dice, porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, 1 Pedro 2:9, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos, ¿verdad que sí? Entonces ya agregarle a esa palabra sería inventarnos algo. Ahora, escuche bien, la oración, quizás esta tarde solo lleguemos a 2, el próximo domingo y toquemos los otros 3. La oración, amados hermanos, cuando usted ora y usted traiga, porque la oración es como una ofrenda delante de Dios. ¿Cómo qué? Como una ofrenda delante de Dios. Cuando usted traiga su ofrenda delante de Dios, asegúrese que su corazón está en paz con Dios y con los hombres. ¿Cómo? En paz y con Dios y con los hombres. En Romanos capítulo 12, en el versículo 18, la Biblia nos dice que nosotros necesitamos asegurarnos estar en paz con Dios y con los hombres. Si es posible, en cuanto depende de nosotros, Romanos 12, 18, estar en paz con todos, porque algunas veces usted querrá estar en paz con alguien y aquella persona no quiere estar en paz con usted. Pero usted no sienta nada en contra de la persona, usted está en paz con esa persona. Aleluya. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz.
Entonces, en ese concepto de la oración, cuando la oración es una ofrenda delante de Dios, la Biblia dice que en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, ¿dónde? En el altar. Y esto sucede bastante con los esposos y las esposas. No me diga que no. Que a veces venimos a la iglesia y a veces podemos tener privilegios, pero yo me peleé con mi esposa allá en mi casa antes de venir. Y vine acá. Bueno, hermano, ¿cuántos están gozosos? Aleluya. Vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a cantarle a Dios y no se sienten ni grillos. Porque tal vez nosotros tenemos una situación que no se ha arreglado. Amén. ¿Cuántos dicen bendito Dios por eso? Dice la Biblia, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿tiene algo contra quién? Contra ti. O sea, usted quizá hizo algo que hizo que su hermano se sintiera mal. O su hermano hizo algo para que él se sintiera mal contra usted. Y dice, deja tu ofrenda en el altar y ve delante de tu hermano y reconcíliate. ¿Qué tiene que hacer? Reconciliarse. Dice el hermano, perdóname, yo voy para la iglesia, yo quiero tener paz en mi alma. Quiero cantarle a Dios con gozo. Quiero pedirte perdón. Si yo te he fallado, si yo te he ofendido, perdóname. Gloria a Dios. Si yo he dicho algo que te he ofendido, perdóname. Y se viene y se goza delante de Dios y al salir de aquí, ahora sí, ahora ya viene de la iglesia, hoy sí vamos a agarrarnos como corresponde. No, no es así. Si usted perdonó, perdonar significa quedó borrón y cuenta nueva. Ya eso pasó, se quedó en el pasado. Ahora también, escuche bien, en la oración nosotros encontramos una actitud de unidad. Cuando usted sienta que esté pasando una dificultad, la cual es difícil, pero muy difícil para usted y que es grande para sobrellevar, reúna a alguien, llame a alguien y dígale, escucha hermano, ¿te puedes unir conmigo en oración? ¿Por qué? Por esto y esto, si le quiere decir, si no, ayúdame a orar, yo tengo una dificultad en este momento que es necesario que yo ore, ayúdame a orar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Mateo, en el capítulo 18, miren, se lo voy a leer en esta tarde, capítulo 18 de Mateo, en el versículo 19 al 21, escuche bien, 19 al 21 de Mateo, 18, 19 al 21, dice la Biblia, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por quién? Por mi Padre que está en los cielos, si se pusieran de acuerdo. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Escuche, pero antes de eso, la Biblia nos está diciendo a nosotros de que esa unidad tiene fuerza. Aleluya. Esa unidad tiene fuerza y necesitamos aprender a orar pidiendo la voluntad de Dios. En Primera de Juan, en el capítulo 5, dice que nosotros sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, todo lo que Él quiere será hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que tú estás pidiendo en contra de la voluntad de Dios. En contra de la voluntad de Dios. En una ocasión un hombre le estaba pidiendo a Dios que le dieran una herencia que supuestamente le habían dejado. Y alguien no se la quería dar y dice, Señor, dame la herencia, Señor, dame la herencia, Señor, te pido dame la herencia. Y una vez el Señor le habló y le dijo, ¿sabes por qué no te he dado la herencia? Porque el día que te la dé el dinero te va a afectar y vas a dejarme. Gloria a Dios. Te va a afectar y me vas a dejar. Y por eso no te le he dado. Por eso levanté a alguien que se opusiera para que te hicieran algo y para que no te dieran la herencia. Cuando él entendió eso, dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Lo que me quieras dar, eso recibo. Eso recibo. Porque es necesario, a Dios le interesa más su salvación que cualquier otra cosa. ¿Qué le interesa a Dios? Su salvación que cualquier otra cosa. Para que usted y yo fuéramos salvos, Él tuvo que enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces vemos, amados hermanos, que para orar nosotros necesitamos orar no para mostrar que oramos, necesitamos orar no, amados hermanos, pidiendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Para poder recibir lo que pedimos en oración necesitamos pedir perdón, asegurarnos que Dios perdone nuestros pecados, porque un corazón sin perdonar, sus oraciones no van a ser respondidas. Aleluya.
Es necesario que nosotros pidamos perdón y perdonemos a otros. Porque otras personas no vas a poder hablar con ellos, pero les puedas pedir perdón. Es necesario que te unas con otros en unidad y puedas ver la mano de Dios. Amén. Ahora quiero tocar el segundo principio. Nos vamos a quedar ahí y lo vamos a dar para el próximo domingo. Segundo principio es, vámonos al capítulo 6. De Mateo, capítulo 6 de Mateo, o la segunda regla de vida para los redimidos. Ya vimos que la oración, número 1. Número 2, váyase número 2, reglas sobre el dinero. Reglas sobre el dinero. Lea conmigo el capítulo 6, versículo 19. Dice la Biblia: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Este pasaje le está diciendo a usted y a mí: no nos hagamos tesoros en esta tierra donde se pueden arruinar, donde se destruyen y donde ladrones pueden robarle. No es que está diciendo que usted es prohibido tener algo, no. Sino que está diciendo de que su principal objetivo no tiene que estar en hacer tesoros en esta tierra, sino que tiene que estar en hacer tesoros en el cielo. Y se va a dejar ver dónde está su tesoro, porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. O sea, su inclinación se dejará ver dónde está. Si está en el reino de Dios o está en el reino de este mundo, el reino de las riquezas, en el reino de Mamón. Mamón es una figura, un dios pagano, que era el dios de las riquezas. Y el Señor dijo que no se podía servir a Dios y a las riquezas. Entonces, escuchen bien, en este momento, en la iglesia evangélica hay dos puntos de vista que son equivocados porque son extremas. Cualquier clase de extremo o de extremismo es un error. El número 1, un clase de pensamiento extremista en lo que son las enseñanzas financieras en el cristianismo de hoy, es la teología de la prosperidad. Esa es una enseñanza extrema. ¿Por qué? Porque la teología de la prosperidad dice que cuando usted da, Dios le va a dar mucho más de lo que usted está dando. Escuche bien lo que dice, y aparentemente como que tiene lógica bíblica, pero escuche bien. Cuando usted da, debe de esperar mucho más de lo que da. Esa es la mentalidad de la teología de la prosperidad. Debe esperar mucho más de lo que da, un aumento financiero más grande a cambio de lo que usted ha dado. O sea que en este punto de la teología de la prosperidad no importa la voluntad de Dios, como yo le estaba diciendo del caso de este hombre que pedía la herencia. O sea que no importa nada, con tal que él dé, Dios le va a dar todo y le van a doblar la mano a Dios. Ay, ok, no te lo quería dar, pero aquí está, porque ya diste. Y eso está equivocado, porque Dios nunca le va a dar algo a sus hijos que Él no quiera para la perdición de ellos. ¿Entendemos eso? Entonces este extremo de la teología de la prosperidad nos dice que usted puede comprarle favores a Dios a través de dar. Y mucha gente cree que esto es así. Mucha gente está pensando, yo lo que tengo lo tengo porque doy. No, lo tienes por la gracia de Dios. Entendamos eso, lo tienes por la gracia de Dios. Amén, por la misericordia de los hermanos. Por eso lo tiene usted. No lo tiene porque da. Ahora yo sé de que hay una regla de sembrar, y esa regla es que dar y se nos dará, ¿entiende? Que en lo que usted siembra, eso va a cosechar.
Pero en la teología de la prosperidad eso se aplica tremendamente, donde le han llevado a sembrar un pensamiento incorrecto a la gente, donde inclusive le dice, usted puede llamarnos y darnos su ofrenda. El otro día mi hermano me comentaba de un testimonio que en tal radio estaban pidiendo, y son de esa clase de personas con esa mentalidad, y está una ancianita, dijo, yo estoy jubilada, yo estoy quiero darle $25. Y mi reina, mira, te estamos llamando, pero gracias por llamarnos, pero ¿crees que lo puedes enviar un cheque de $100 mejor? Tenemos 2 millones de deuda. No, dijo ella, yo ya no trabajo, estoy jubilada y les puedo mandar nada más lo que tengo, $25. Pero es que si das, Dios te va a dar más. Y eso está equivocado, eso no es lo que la Biblia dice. Gloria a Dios. Si das, Dios te va a dar más. Eso no es así. Con lo que usted da, usted no puede comprar el favor de Dios. Esta es una teología piramidal, de pirámide, que aquí los que están aquí arriba le están tratando de meter a la gente que si me das a mí, Dios te va a dar a ti. No, no es así. Aleluya. Usted lo que da, lo da con abundancia de gozo en su corazón y agradecimiento para la obra de Dios. Usted lo da de acuerdo a lo que, escuchen, de acuerdo a como usted haya prosperado. Eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 16, que cada uno de nosotros aparte algo cada semana conforme haya prosperado. No, esto no es que obligatoriamente usted tiene que dar. Yo nunca le he hablado a usted de dar diezmo en esta obra. Pero sí he dado la enseñanza de que al dar nosotros podemos ser muy bendecidos de parte de Dios. O podemos ser bendecidos, no sé en qué tiempo, puede ser el próximo mes, puede ser la próxima semana, puede ser más adelante, Dios te puede bendecir. Quiero hacer hincapié en decirle de que nosotros no tenemos el diezmo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice que hay una maldición. Y vosotros decís, ¿en qué me habéis robado? ¿Robará el hombre a Dios? En ninguna manera. Pues vosotros sois malditos, sois con maldición. Pero eso era porque vosotros, la nación entera, ¿a qué nación se refiere? A Israel. Porque vosotros, pueblo de Jacob, ¿quién es Jacob? ¿Usted es Jacob? No, nosotros somos gentiles, hermano. Entonces ahora nuestro diezmo es voluntario. Es voluntario, pero no es, oiga, voluntario. Con esto no le voy a decir, no ve, no. Porque si usted no da, de alguna manera también hay una bendición espiritual en dar. Hay una bendición espiritual en dar. Pero con esto no le voy a decir que usted con dar va a comprar el favor de Dios. No, tampoco. Entonces no nos vayamos a los extremos, porque estos extremos son dañinos. Dañan al cristiano y han dañado la mente de la gente. Pero hay otro extremo que está aquí, es el extremo de la pobreza, donde todo el mundo tiene que ser pobre, todo el mundo tiene que estar acabado. No, tampoco. Yo creo que hay un pasaje de la Biblia que lo describe de la perfecta y la mejor manera. Además de este que está aquí, que dice, no hagáis tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín o el moho pueden enmohecer las cosas, donde los ladrones no se las van a robar. Y ese es el capítulo 6 de 1 Timoteo. Yo lo quiero llevar allí para concluir esta, podría decir, regla número 2 de la vida de un redimido. Váyase a 1 Timoteo al capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 6 al 8, y ahí tenemos como una contraposición que cualquiera podría pensar, pero en realidad no es así, sino que nos muestra la manera correcta en la que se muestran las cosas en cuanto a las finanzas. O sea, la regla número 2 es una regla sobre el dinero. ¿Por qué? Porque usted no puede pensar que está agradando a Dios sin darle por lo menos algo de su tiempo. Hay gente que si le dicen, mira, vas a ir al culto, va a haber algo en la iglesia, pero vas a trabajar overtime, aunque tenga dinero en el banco, mejor voy a trabajar overtime. ¿Será que Dios estará agradado con esa actitud? Y no es tal vez obligación. Yo sé, entiendo cuando a los hermanos a veces el patrón les dice, tienes que trabajar, si no te cobro. Bueno, está bien, no hay problema, voy a tener que venir. Puedo darme el chance de venir hasta el mediodía para poder estar en la casa del Señor en la tarde. Porque en el sacrificio hay recompensa. Dios honra a los que le honran. Pero habemos personas, oiga, que si nos dan si viene un octavo día y ese octavo día lo dieron de trabajar, lo trabajamos también.
Y Dios nos está mostrando a través de la palabra de Dios que Él nos dio el reposo, no por Él, Dios no se cansa, Él es espíritu, Él no es un espíritu, no se cansa, no tiene hambre, no tiene sed, sino por nosotros, porque nosotros necesitamos descanso para estar en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios vas a poder soltar las cargas que tú puedas agarrar en el proceso de la semana. 1 Timoteo 6, escucha lo que dice la palabra de Dios, comencemos leyendo del versículo 8, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y algunas personas, los que se van al extremo de la pobreza, dicen: ya ven, hermano, ya ven que ahí dice que con nada más con la vestimenta y con el techo que tengamos, con eso lo andemos nada más. No está diciendo eso. Siga leyendo el contexto para que usted se dé cuenta. Oiga, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto en ese día. El día de mañana Dios lo va a determinar. ¿Se da cuenta? Dios quiere que nosotros podamos avanzar, pensar en que nosotros podemos hacer algo para el reino de Dios también. Si usted puede abrir una compañía y a través de su compañía bendecir a otro, darle trabajo a algún hermano, bendecir a la iglesia, bendecir a alguien, mandarle dinero a alguien, dar de comer a alguno de los que están allá en la calle, oiga, eso Dios lo va a ver y lo va a bendecir aún más, porque delante de Él dice la Biblia que el que le da al pobre, a Dios le presta. ¿A quién? A Dios le presta y Él le pagará. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, pero si usted vive arrancada toda la vida, arrancado, ¿cómo va a tener? No, si ni para yo tengo. Oye, aquí está otro principio, que a veces creemos que solamente el que tiene puede dar. Oiga, usted tiene algo que dar. Fíjese que en su casa a veces hay masa, hay harina, hay esto, hay comida. A veces la comida hasta se tira. ¿Por qué no la agarra y se la lleva a dar a aquel que está allá en el puente o está allí pidiendo comida? Y dice: no, es que yo no tengo para llevarlo. No, es que no necesita. A través de esta iglesia, yo aprendí el año pasado, el Señor me enseñó que no necesitamos tener millones de dólares para hacer un proyecto que bendiga la vida de personas. Amén. Necesitamos tener voluntad y amor para hacerlo. Gloria a Dios. Porque en ese proceso Dios va a ir proveyendo lo demás. Escuche bien, Dios proveerá. El mes de diciembre fue el mes que más gastamos aquí en esta casa. Más gastamos de lo que usualmente se gasta. Pero también el mes de diciembre fue el mes que más entró finanzas en la iglesia. Entonces yo me quedé sorprendido y dije: wow. Pero ¿cuándo fue que comenzamos el ministerio de restauración para los hermanos que estaban allá en el alcoholismo? ¿Cuándo comenzamos? En octubre sacamos los primeros que estaban entrando y después en diciembre, 13 de diciembre, volvieron a entrar los otros. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar su palabra. El que da al pobre, Dios lo va a bendecir. Pero oiga lo que dice la palabra de Dios. Escuche bien, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, aquí estamos hablando de quienes se quieren enriquecer. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Aquí está un problema. Hay gente que se quiere enriquecer. Y por enriquecerse no hay tiempo para ellos, no hay tiempo para nadie, no se compra nada, no regala nada, no vaya y trabaja todos los días y quiere más dinero y más dinero. Esta gente se quiere enriquecer aquí en esta tierra. Y dice que caen en lazo. Oigan qué dice. Caen en lazo y en tentación y muchas codicias. Y comienzan a decir: ahorita tengo 10,000. Si llego a tener los 30,000, puedo darlo de down payment. Con esa casa la vendo, me compro otra, y con esa otra me compro 2, ya tengo 3, y con la otra 3 tengo 4. Ahora sí, entonces ya la hice. ¿Y de lo espiritual qué? Está muerto. Muerto. Tentación y muchas necias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Oiga, ¿qué dice que es raíz de todos los males? El amor, no el dinero. El dinero es un sirviente. ¿Qué es un sirviente? Alguien que le sirve. Le pregunto yo, ¿le sirve el dinero a usted o no? Sí, ¿verdad que no sirve? ¿Cómo va a pagar la renta? ¿Cómo va a comprar comida? Entonces el dinero es un sirviente, pero el dinero nunca puede ser un señor. ¿Nunca puede ser qué? Un señor. El dinero no puede ser el que lo mande a usted. Porque la gente que permitió que los mandara el dinero, oiga, esa gente, hermano, se olvidaron de Dios. Esa gente se fueron por los placeres. Y dice la palabra de Dios, oiga, siga leyendo.
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, o sea, no lo tenían, pero querían tener más, se extraviaron, se perdieron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Después viene la enfermedad, después viene esto. Me dijeron de un salvadoreño que aquí nunca podían ni darse, pero ni un lujito pequeño, nada, ni ir a comer en un restaurante, porque todo lo estaba guardando. Y se fue para Chalatenango, y cuando llegó allá ya tenía, no sé si tenía como ciento y fracción de miles de dólares. Y dijo, con esto yo pongo un negocio. Llegó allá y solo llegó en 10 años que estuvo acá. Ese hombre trabajaba de lunes a domingo todos los días. Y al llegar allá se sintió mal, enfermo, fue al hospital y tiene cáncer y tiene un agresivo y solamente damos 3 meses de vida. ¿De qué le sirvió? Así dice la Biblia que había un hombre que no era un hombre aragán, era un hombre trabajador, que al ver la cosecha, que al ver los trabajadores y los graneros, y dijo, ya sé qué voy a hacer, voy a derribar estos graneros y los voy a hacer más grandes. Estaba pensando en él. Y diré a mi alma, dijo, alma, gózate, regocíjate, porque muchos bienes tienen para muchos días. Pero en ese momento escuchó la voz que le dijeron, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Amén. Y lo que has guardado, ¿de quién será? ¿De quién será? Ay, oye, hermano, usted necesita aprovechar, esto es el todo del hombre, dijo Salomón. Váyase de vez en cuando a comerse algo, a un restaurante, vaya, no trate de guardar todo ahí. Váyase, tal vez, si usted me dice, pastor, este domingo yo no voy a venir, voy a ir con mi familia, vaya, llévela, no hay problema, contar que no sea todos los domingos. Aleluya. Llévela, salga, porque la familia necesita tiempo también. Aleluya. Escucha, entonces necesita usted ocuparse en algo y darle un poquito de tiempo y decirle, porque lo que sus hijos se van a recordar son 2 cosas cuando ellos se vayan de su casa. Las veces que usted lo castigó, me recuerdo aquella castigada que me dio mi mamá o mi papá, todavía me duele. Y de aquellas salidas que hicieron, que se fueron allá al parque, que se fueron allá a tal lugar, y se acuerda mamá y se acuerda papá cuando fuimos a tal lugar, qué bonito aquel lugar, ¿verdad? Son las únicas 2 cosas que se van a llevar cuando ellos se vayan de su casa. Aleluya. Entonces fíjense lo que nos dice la palabra, pero ahora viene la otra parte, la contraposición. Versículo 17 al versículo 19. ¿Solamente Dios quiere pobres en la iglesia? No. Los pobres siempre van a existir, siempre vamos a ver pobres. Jesús fue un pobre. Él dijo, las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, no tenía una cama, no lo tenía. Pero escucha bien, no por eso significa que todos tienen que ser pobres, porque la Biblia lo dice de esta manera. Vámonos al capítulo 17. Al capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo mandan que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Ahora, ¿quién está hablando aquí? Le está hablando Pablo a Timoteo y le está diciendo a los ricos de este siglo, no a los ricos inconversos, sino a los ricos de la iglesia. O sea, en la iglesia habían ricos. En la iglesia había gente que tenía. Por eso le digo, esto tira todo aquel pensamiento que todo el mundo tiene que ser pobre. No, hay gente que Dios ya la bendijo desde cierto nivel y Dios le ha dado una mentalidad de desarrollo, de progreso, de dinámica para los negocios. A otras personas Dios nos sacó de allí. En un momento yo tenía con mi hermano, con un hermano comenzamos una compañía. Y en un momento cuando teníamos la compañía iba muy bien. Pero mi tiempo era, después de los servicios, yo me iba a atender diferentes negocios que se tenían que atender en las noches y llevar material, hacer cosas así. Hasta el punto que estaba bien cansado, pero yo estaba feliz porque era dueño de la compañía, estaba produciendo, ya tenía mi propio salario, tenía mi propio vehículo, y a través de la comunión que teníamos con el hermano, pues gracias a Dios le había permitido de su sabiduría que pudiera conseguir muchos negocios. Y en ese momento, cuando estábamos en ese proceso, estábamos todavía ya en la Fuqua cuando conocimos a mi hermano Frank. Y éramos nada más como 15, ¿verdad, hermano Frank? Los que estábamos ahí.
Y yo sentía que no pasaba y decía, Señor, yo creo que tu espíritu está en mí, yo creo que el mensaje que yo estoy dando no es un mal mensaje, yo creo que estamos, pero ¿por qué no crece? ¿Por qué no crece esta obra? Y el Señor me dijo en una ocasión, hasta que no dejes de trabajar con el hermano fulano y te salga de esa compañía, no voy a bendecir la obra. Y dije yo, ok, hasta aquí. Y no me quería salir y tuvo que surgir algo allí entre una pequeña situación para que yo me saliera. Y de repente el Señor me dijo, yo te voy a conseguir un trabajo. Y con una de las personas que yo había trabajado antes me consiguió el trabajo donde estoy trabajando hasta el momento. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Dios tiene un llamado para cada uno. Y tal vez no todos van a ser empresarios, porque algunos tratando de buscar la riqueza se van a resbalar. Váyase conmigo al Salmo 73 y le voy a mostrar esto. Por eso es que hay un error en la teología de la prosperidad, porque quiere que todo el mundo sea rico. Hay un hombre en Colombia, Castellanos, que dice de que ser pobre es una maldición, es un pecado. Eso no es así. Si el Señor dice la palabra que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y esa palabra riqueza es una manera espiritual. Porque usted puede ser rico y ser miserable espiritualmente. Pero en esa riqueza que el Señor nos presenta es una riqueza espiritual. Váyase al capítulo 73 de Salmos, versículo 2. En cuanto a mí, y esto lo escribe Asaf, que era un músico, oiga bien, el músico, un levita, músico en el templo de Salomón, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Oiga, ¿por qué casi se desliza Asaf? Porque por poco resbalaron mis pasos, o sea que por poco me caigo. Porque tuve envidia de los arrogantes, de aquellos que tenían, viendo la prosperidad de los impíos, tuve envidia de ellos y dijo, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Pero Asaf ya tenía un llamado, era para estar en el templo de Dios. Ahora váyase conmigo nuevamente a 1 Timoteo 6 y vamos a leer el versículo 17 y 18. A los ricos de este siglo manda, no que sean altivos, no que la riqueza te haga sentirte mayor que nadie. En una ocasión yo escuché una frase que realmente dije yo, wow, esta frase es para que todos nosotros la imitemos. A una hermana le preguntaron, al ver la casa hermosa que tenía, le preguntaron, qué bonita su casa. Y ella dijo, no es mía, es del Señor. Él me permite vivir en él. Gloria a Dios. Cuando usted y yo pensemos de esa manera, que lo que tenemos no es mío, es del Señor. Él me permite administrarlo. Usted y yo solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y comencemos nosotros a administrarlo para la gloria de Dios, para el Señor. ¿Entienden eso? Ahora fíjense el versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Ah, esta es mi casa. Quítese los zapatos en la puerta porque aquí no puede entrar. A veces no llega ni a casa, un apartamento y ya. Quítese los zapatos, no entre con zapatos aquí. Qué tremendo, hermano. Qué pena. A veces el carrito que Dios nos ha permitido no es ni el nuevo, es baratón, es del colochón allá de donde le dan, aquí refinanciamos, aquí le damos, aquí le vendemos. Es del 2010 todavía y alguien, mire, límpiese los zapatos porque aquí no puede entrar con basura. Qué tremendo. Oiga lo que dice. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza. ¿Y qué? La esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. O sea, hoy tiene usted, mañana tal vez no puede tener. Yo no sé si usted ha conocido ricos que se hicieron pobres. Hay un boxeador que se llama Sugar Ray Lennox. Y Sugar Ray Lennox en el tiempo, allá por los 90, 80 y algo, era el hombre que llenaba estadios. El Madison Square Garden se llenó muchísimas veces con Sugar Ray Lennox peleando ahí. Miles de dólares para ganar. Y si usted lo va a ver, el hombre vive pobre, pobre, pobre. Y así muchísimas de las personas que llegaron a la cúspide llegaron a la pobreza porque no supieron administrar sus finanzas. Ahora, escucha bien, yo sé que el tiempo ha avanzado, pero déjeme terminar con esto. Dice la Biblia
Que no, los ricos no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿En quién? O sea que ya sea que usted tenga o que no tenga, ¿en quién tiene que estar su esperanza? En el Dios vivo. Ya sea que haya o que no haya, ¿en quién tiene que estar su esperanza? En el Dios vivo. En Él necesita estar nuestra esperanza, que nos da todas las cosas. ¿Quién nos da todas las cosas? Dios. A esto se refiere el apóstol cuando dice así, que teniendo sustento y abrigo, ¿estemos qué? Estemos alegres. No trate de pedir otro día más de trabajo. Mire, no tiene otro día más que me dé trabajar. No, ese día pídele a Dios: Señor, yo quiero entregarte este día de ayuno. Hay gente que no dedica pero ni un día. Hay gente que antes ayunaba o ya no le dedica nada. Hay gente que antes oraba, vivía en vigilia o ya no vigilia, ya no ora, porque tiene que prepararse. Ya hoy hasta se quiere ir temprano porque tiene que entrar a trabajar y entra a las 8 de la mañana. Ya no puede estar aquí a las 9 porque ya tiene que irse a trabajar el siguiente día. Escuche bien. Antes, cuando andábamos en el mundo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, de la misma manera que dimos nuestro cuerpo a la impiedad, así lo demos a la justicia. Eran las 4 de la madrugada y usted decía que no cierren la disco, y aunque tenía que trabajar a las 6, con 1 hora de dormir se iba para el trabajo. Y ahora son las 9 de la mañana. Ya tengo que irme porque mañana tengo que trabajar, hermano. ¿Qué habrá pasado entonces? ¿Será que nuestra pasión estaba más en el mundo que en el Señor? ¿Será que no habremos entendido eso que el Señor también demanda de nosotros? Que la misma manera que le dimos al mundo, que le entregábamos todo al mundo, ahora ya en el Señor ya no, hermano. Es que yo tengo que manejar demasiado, hermano. Ayer que fuimos a Austin, y por cierto, para el que no sabían, ayer comenzamos esa célula nueva allá en Austin, que va a ser con rumbo a hacerse una congregación, una iglesia, vida nueva en Austin para la gloria del Señor. Escuche, 2 horas 40 minutos de camino, solo de ida y 2 horas de venida. Y hay 2 hermanos que están aquí. Uno de los hermanos está sirviendo de Viera, que está viniendo. El viernes él vino a la clase de música, y después de la clase de música se fue todavía para su casa. Y a veces nosotros con 35, está muy lejos, hermano. Está muy lejos. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice que nosotros tiene que poner nuestra esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Algunas veces uno anda ahora, con esto no quiero decir que no ahorre, ¿cierto? Pero no se preocupe solo por ahorrar, y nunca va a regalar nada, nunca le va a dar nada a nadie, nunca va a hacer nada. Escuche, ¿qué dice la palabra? Versículo 18, que hagan bien, con lo que usted tenga, haga bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Si va a regalar algo, no, eso no lo regale, eso está bueno. Regale aquella que tiene el hoyito, aquella que está aquella que no sé qué. No, regale algo bueno, hombre. Cuando vaya a dar algo, de algo bueno. Esto está bueno, se lo voy a dar a alguien. Porque a veces estamos buscando, este zapato ya está un poco despegadito, pero cuando le ponga pega ahí ya se puede salir, no hay problema. No, regale cosas buenas. Oiga lo que dice el versículo 18. Que sean ricos en buenas obras. ¿En qué? Buenas obras. Dadivosos, generosos. Atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Porque, ¿qué le dije yo al principio? Que todo lo que hagamos, de hecho, de palabras, le vamos a tener que dar cuenta al Señor. En esta tarde hemos visto 2 reglas de vida para los redimidos. Número 1 de esa regla es la oración. Y número 2 es la regla sobre el dinero. El dinero no puede ser su Señor. El dinero es un servidor, no el Señor de nosotros. El Señor mío murió en la cruz hace más de 2000 años, pero no se quedó así. ¿Sabe qué? Fue sepultado y resucitó al 3er día, pero que ahora todo aquel tiene vida eterna. Esta vida está en el Hijo de Dios. Y todo aquel que pusiera su fe en Él puede ser libre de cualquier cosa, porque Cristo rompe las cadenas. Yo no sé si usted lo cree conmigo en esta hora. Póngase en pie. Le damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Yo le doy gloria, honra y alabanza. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú ministrando nuestra vida.
Padre, gracias. Porque sé de que tú lo puedes hacer. Sé que tú puedes ministrar vidas. Oh, Dios mío. Sé que tú estás aquí. Oh, Dios mío, aleluya. Gracias porque tú eres bueno. En esta hora, Espíritu de Dios, si en esta hora hubiese alguien aquí que necesita reanudar, hacer nuevos votos con el Señor y decir, mi vida, yo la necesito entregar a Dios, que mi esperanza esté en Él. Hay gente que ha puesto la esperanza en diferentes cosas, pero yo le invito a que ponga su esperanza en Cristo Jesús. Si hay alguien aquí, solo voy a invitar que haga una oración de confesión pidiendo al Señor que perdone sus pecados. Gracias.